Tardes, buenas tardes, les voy a hablar acerca del anexo 31. Para empezar, ¿qué es el anexo 31? El Servicio de Administración Tributaria o SAT utiliza el sistema de control de cuentas de créditos y garantías, abreviado como SCCCIG, que es mejor conocido como el anexo 31. Este lo usan para administrar y controlar los créditos fiscales y los montos garantizados que provienen de las operaciones realizadas bajo la certificación del IVA y EPS. Revisar que los inventarios de operaciones estén destinados al régimen aduanero correspondiente, así como controlar la entrada y salida de insumos importados temporalmente, vigilar que las empresas cumplan cabalmente con el retorno de mercancías importadas temporalmente, controlar los saldos que no se han regresado y son sujetos al beneficio del crédito fiscal, también inspeccionar los activos fijos de las compañías, entre otras acciones. Los objetivos principales del anexo 31 son determinar el plazo de retorno de las mercancías importadas temporalmente, llevar una estricta vigilancia y control de los plazos de retorno, los cuales no eran cumplidos cabalmente por las empresas hace algunos años o meses, actualizar y controlar los saldos de los créditos y garantías en función de las entradas y salidas de productos de cada negocio. El informe del inventario existente o inventario inicial de las operaciones que a la fecha de entrada en vigor de la certificación o de la aceptación para operar el esquema de garantías se encuentran destinadas al régimen aduanero afecto. El contribuyente transmitirá de forma electrónica el inventario existente de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen que tenga autorizado el día inmediato anterior a la entrada en vigor de la certificación o de la aceptación para operar el esquema de garantía según corresponda en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha. El inventario existente o inicial se conforma de todos aquellos activos fijos o insumos importados previos a la modificación en los artículos 28A de la LIVA y 15A de la IEPS, además de los que estuviese pendiente de retorno al 31 de diciembre y que a la fecha de autorización para operar bajo el esquema de garantías o de la certificación de materia de IVA e IEPS se encuentren físicamente en su inventario. Se aceptarán hasta 2 correcciones dentro de los 3 meses siguientes en el que se efectúe el envío de forma electrónica del inventario existente de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen que tengan autorizado, siempre que se haya cumplido con la obligación de transmitirlo del plazo que se indica en el segundo párrafo de, de cierto anexo. Las empresas que opten por garantizar el interés fiscal de conformidad con la regla 741 deberán transmitir únicamente los informes de descargos relacionados a los cargos asociados a los montos garantizados. El contribuyente transmitirá el inventario a nivel pedimento y fracción arancelaria de las operaciones que a la fecha se encuentran destinadas al régimen aduanera afecto. Pendientes de descargo o retorno, proporcionando la siguiente información, que es el número de pedimento, que es clave de aduana, sección de despacho, patente y número de documento, la fecha de pedimento, fecha de entrada del pedimento, la fracción arancelaria. La fracción arancelaria reportada deberá coincidir con la asignada al momento de la importación temporal. También el valor comercial, que es el valor comercial declarado de las fracciones arancelarias asociadas a los pedimentos de la importación, que a la fecha se encuentran destinadas al régimen aduanero afecto pendiente de descargo o retorno. La determinación de los créditos fiscales o montos garantizados de conformidad con los artículos 28A de la Ley del IVA y 15A de la Ley del IEPS, el SCCCIG incorporará automáticamente los montos de IVA e IEPS declarados por los contribuyentes
en los pedimentos correspondientes registrados en el SAI. El monto de IVA e IEPS para fines de control de los créditos y garantías se realizará de forma agregada a nivel mensual para fracción arancelaria, conforme a las formas de pago 21 y 22 establecidas en el apéndice 13 del anexo 22. Tratándose de operaciones de activo fijo, los créditos o montos garantizados serán aquellos asociados a clave de pedimento o identificador AF, especificado en los apéndices 2 y 8 del anexo 22, así como las rectificaciones a los pedimentos de importación de las operaciones destinadas al régimen aduanero, afectos asociados a los créditos y las garantías serán reflejadas en el SCCCIG. Voy a mencionar la mecánica de cargos y descargos del SCCIG. La autoridad realizará la mecánica de descargos y descargos dentro del SCCIG bajo los siguientes términos: que los cargos asociados a los créditos fiscales conforme a las reglas 712 y 713 serán incorporados al SCCG de forma mensual y de manera quincenal para los informes de descargo. Los cargos asociados a los montos garantizados conforme a la regla 741 y los informes de descargo serán incorporados al SCCG de forma quincenal. El SCCG determinará los plazos de retorno conforme a las disposiciones legales y vigentes. Los descargos se aplicarán considerando las fracciones arancelarias reportadas en las cuales de descargo utilizando el método de control de inventario PEPS conforme a las disposiciones jurídicas vigentes, que PEPS es primeras entradas, primeras salidas. El SCCIG determinará el saldo de crédito global o el monto garantizado total de forma quincenal, conforme lo establecido a los puntos anteriores. Eso es todo. Gracias.